Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades municipales, concejal delegado de Seguridad, Recursos Humanos, Transformación Digital, Simplificación y Transparencia, querido José Ignacio, concejal delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, delegado del rector de la UCA en el campus universitario de Jerez, directora general del Colegio Montaigne, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humber, Fundación CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy, continuamos con la tercera y última conferencia del ciclo Medicina y Sociedad, ciclo clásico entre los que desde hace muchos años organiza nuestra Real Academia y que coordina el académico de número, ilustrísimo señor doctor don Juan Carlos Durán Alonso. La misma estará a cargo de doña Alejandra Guerra Castellano, doctora en Biología Molecular y Biomedicina, Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo el título Ciencia de Frontera, Innovación Médica desde el Laboratorio. Asimismo, me gustaría agradecer públicamente a la excelentísima Diputación de la provincia de Cádiz su generosidad para patrocinar en exclusiva este ciclo de conferencias y en particular a su presidenta, la excelentísima señora doña Almudena Martínez del Junco, quien lamentablemente no puede acompañarnos por problemas de agenda. Muchas gracias, pues, a la Diputación Provincial por este patrocinio tan significativo y en tema tan socialmente candente. A continuación, me complace efectuar la presentación de la conferenciante, que hago con sumo gusto, dada la relación entrañable que durante muchos años he tenido con su abuelo, el extraordinario belenista, y tantas cosas como fue don José Guerra Carretero. A pesar de su juventud, el importante contenido de su currículum me obliga a seleccionar sus importantes méritos, como vamos a comprobar de inmediato. Sus inicios en la carrera investigadora comienzan en el curso 2008-2009 como alumna interna del Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, para más tarde obtener una beca de colaboración del Ministerio de Educación. En el año 2010 obtuvo la licenciatura en Bioquímica por la Universidad de Sevilla y posteriormente, en el 2011, cursó el máster oficial en Genética Molecular y Biotecnología de la Universidad de Sevilla. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, bajo la supervisión del profesor doctor don Miguel Ángel de la Rosa, actualmente, como todos conocéis, puesto que cerró el curso del año pasado de esta Real Academia, es el presidente de la Academia de Ciencias de Sevilla. Y doctor don Antonio J. Díaz Quintana, disfrutando una beca predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del programa JAE Predoc. Obtuvo el título de doctor con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla en el curso 2016-2017 y premio a las mejores tesis doctorales del curso 2016-2017 por la Real Sociedad Española de Química. Cuenta con una producción científica de 17 artículos, entre los que cabe destacar los publicados en varias revistas internacionales de primer nombre. Además, dichos artículos han recibido las distinciones de Paper of the Month por la Sociedad Española de Biofísica y, en el caso de los dos publicados en la revista PNAS, también las distinciones de artículo del mes por la CEP, por el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, CIC Cartuja, y por la Sociedad de Biofísica de España, y premios CIC Cartuja Ebrofoods 2017 y 2018 del CIC Cartuja. Asimismo, ha presentado su trabajo, tanto en comunicaciones orales como póster, en más de 50 congresos nacionales e internacionales. Igualmente, cabe destacar que ha formado parte del comité organizador de diversos congresos y actividades científicas de índole nacional e internacional, destacando su papel como secretaria científica y organizadora de varios encuentros internacionales de biofísica.
Actualmente coordina junto a las profesoras Laura Nogaledo y Raquel Barrio Nuevo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla el proyecto Arte y Ciencia, proyecto que nace de la Real Academia Sevillana de Ciencias junto a la colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es resaltar la íntima relación entre la ciencia y el arte, enfatizando la creatividad como el factor común y destacando entre ambas disciplinas. Con este propósito se ha diseñado un programa de actividades centrado en un ciclo de conferencias, una serie de coloquios entre científicos y artistas y una exposición itinerante que muestre la producción específica de obras que los participantes han desarrollado a partir de la temática planteada. Esta exposición está a punto de cerrarse su venida a Jerez en muy breve plazo. Esperemos que sea así, porque yo que he tenido el honor de verla, aunque sea a través de fotografía, me parece de una belleza extraordinaria y que seguramente impactará mucho tanto en el ámbito científico como en el ámbito artístico. Finalmente, coordina 2 proyectos de divulgación científica denominados Cocina Molecular, cuyo objetivo es acercar los fundamentos de la biofísica al público en general, usando como herramienta didáctica la cocina y junto a la maestra doña Almudena Guerra Castellano el documento La ciencia en un cuento, que permite a los más pequeños adentrarse en el mundo científico, así como un proyecto de innovación docente dentro de la red BAP-BIRI de la Junta de Andalucía. Después de este resumen de su impresionante currículum, todos estamos deseando escucharla con un título a desarrollar verdaderamente prometedor: Ciencia de frontera, innovación médica desde el laboratorio. Alejandra, tienes la palabra. ¿Con la venia? Concedida. ¿Ahora sí me escuchan? Excelentísimo presidente de la Real Academia de San Dionisio de Artes, Ciencias y Letras, ilustrísimos vicepresidentes de sección, ilustrísimos académicos, autoridades civiles, autoridades académicas, queridos todos. Permítanme que inicie mi discurso agradeciendo las palabras que tan amablemente me ha dirigido el excelentísimo presidente de esta corporación, don Juan Salido Freire. La realidad es que los logros que ha ido enunciando y que me han acompañado y me permiten avanzar en esta carrera científica reflejan el trabajo que realizamos en el seno del grupo de investigación liderado por los profesores Miguel Ángel de la Rosa, actual excelente presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y la profesora Irene Díaz Moreno, presidenta de la sección joven de la Unión Internacional de Sociedades Bioquímicas. Y es que al final la ciencia es demostrarles que se hace a través de equipos, de diálogo, y eso es lo que hoy yo les quiero transmitir. Pero permítanme que termine esta pequeña intervención de agradecimiento, agradeciendo también a los ilustrísimos académicos que han tenido a bien abrirme las puertas de esta casa del conocimiento, para que hoy yo les muestre esta conferencia que lleva por título Ciencia de frontera, innovación médica desde el laboratorio. Y lo primero que les tengo que explicar, ¿qué es la ciencia de frontera? Pues yo me defino como una científica que realiza ciencia básica. Y lo que yo me encuentro cuando me defino como una científica que hace ciencia básica por mis propios colegas es, realiza ciencia básica. ¿Eso qué es? Algo asequible, algo que no tiene pues implicaciones que puedan crear nuevas tecnologías.
siento decirles que esto es totalmente alejado de la realidad, porque la ciencia básica y sobre todo en el ámbito que hoy nos compete, que es la medicina, nos permite conocer las bases moleculares del funcionamiento de nuestras células. Y conocer cómo funcionan nuestras células permite innovar, descubrir nuevas terapias, nuevos fármacos y saber cómo estos interaccionan a nivel de nuestras moléculas en nuestras células. Porque hay algo seguro, los fármacos lo que tienen que hacer es paliar, tienen que intentar curar, pero algo también muy importante, no deben de afectar a los tejidos que están sanos. Por eso necesitamos hacer ese encuentro, ese estudio a través de la ciencia básica para el desarrollo de nuevas terapias, que posteriormente serán utilizados por otros profesionales para aplicarlo en esas pruebas preclínicas, en esos ensayos clínicos, que darán lugar a una innovación médica que ustedes van a poder encontrar en las farmacias y en los hospitales. Pero pese a que yo les he representado aquí un flujo lineal desde la ciencia básica a la innovación médica, no es así, porque en todas las etapas de las pruebas preclínicas y en los ensayos clínicos vamos a tener que volver a esa ciencia básica, porque sería ideal encontrar un fármaco que en nuestro primer ensayo no aparezcan, pues efectos adversos, esos efectos secundarios no deseados. Pero no es así. Las pruebas preclínicas y ensayos clínicos están para eso, para descubrir, para encontrar todos aquellos efectos no deseados. Volver a esa ciencia básica, conocer por qué están ocurriendo y paliarlos. También les he de decir, si ustedes toman un medicamento, un fármaco, y toman el prospecto, se van a dar cuenta que efectivamente existen muchas veces multitud de efectos adversos, pero deben estar seguros que esos efectos adversos, frente al bien que les puede hacer, pues está sumamente minimizado. Al final tenemos que llegar a un equilibrio. La vida no es un todo nada, es un equilibrio. Pero tampoco es casual la manera en la que yo les he representado cómo esa ciencia básica llega a la innovación, porque es una representación que parece un escalón, que parece como una especie de precipicio, una especie de mirador que nos permite ir más allá de la frontera de nuestro conocimiento y sentar las bases para crear una nueva innovación. Y es por eso que a partir de ahora, pues en lugar de denominar a la ciencia básica, la vamos a denominar ciencia de frontera. Y de hecho es un término que cada vez estamos intentando más acuñar a aquellos científicos que nos dedicamos a ella. Y es cierto, porque fíjense, el fisiólogo húngaro Albert Szent-Györgyi decía que investigar es ver lo que todos han visto. Y es cierto, ¿cuántas enfermedades nos llevan acompañando año tras año? Pero es que hay algo importante. ¿Qué es investigar? Es pensar lo que nadie más ha pensado. Es decir, encontrar nuevas herramientas para atacar a enfermedades que nos llevan, pues desgraciadamente acompañando muchos años. Pero fíjense, hemos conseguido erradicar muchas, otras hemos conseguido cronificar la enfermedad, ya su tasa de mortalidad es apenas 0, por lo tanto, recuerden, es encontrar nuevas herramientas para viejos, antiguos compañeros de viaje. No me gusta decir amigos, vamos a decir compañeros de viaje. Y con esa idea de esas ciencias básicas, y lo digo en plural porque la ciencia básica pues acoge muchísimas disciplinas, pueden dedicarse biólogos, bioquímicos, biofísicos, físicos, químicos, naturalistas, pues lo importante es que todas estas ciencias nos pongamos en común para que avancemos en ese conocimiento. En este caso, en el ámbito de la biomedicina, porque si somos capaces de abordar un problema desde distintas perspectivas, vamos a ser capaces de aumentar la efectividad de aquellos estudios que nos permitan las innovaciones biomédicas. Y es por ello que vamos a facilitar la identificación de nuevas soluciones con muchísimo más éxito. Porque si yo lo que quiero es, por ejemplo, imagínense, generar un fármaco que quiero que ataque exactamente a una zona tumoral, si quizás yo mantengo un diálogo con un ingeniero, con un físico, con un médico, voy a poder no solamente generar y pensar en un nuevo fármaco, sino también la vía de cómo ese fármaco llegue a la zona de interés. Por lo tanto, necesitamos ese diálogo. Y bueno, yo podría seguir ahondando en esta idea mediante, pues un diálogo con ustedes, pero quiero ponerles ejemplos concretos de cómo la ciencia de frontera, pues ayuda a esa innovación biomédica. Os voy a mostrar varios estudios que se van a catalogar en 3 grandes bloques. Cómo la ciencia de frontera ayuda al desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos, al diagnóstico de enfermedades raras, y aquí de hecho vamos a poner exactamente el caso de un paciente de 40 años al cual
Bueno, pues hemos descubierto cuál era la base molecular de su enfermedad. Y por último, el desarrollo de nuevas tecnologías médicas, que va a ir muy en relación con una de las conferencias que me han precedido sobre el encuentro de nuevos biomarcadores en el caso de la enfermedad del Alzheimer. Comenzando con este primer encuentro del desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos, si nosotros entendemos cómo actúan los fármacos a nivel molecular, podemos conseguir un aumento de su efectividad. Incluso si utilizamos medicamentos de un amplio espectro y sabemos qué es lo que está haciendo ese medicamento, podemos desarrollar pues, un medicamento mucho más específico y que solamente favorezca aquello que a nosotros nos interesa, bueno, pues que sea, por ejemplo, disparado o regulado en nuestras células. Les voy a poner el caso de la isquemia cerebral aguda. La isquemia cerebral aguda pues, se define como la interrupción del flujo sanguíneo a una zona del cerebro durante un corto periodo de tiempo, por eso lo estoy denominando aguda. Otro caso sería la que aparecería con un caso prolongado. Y esa interrupción del flujo sanguíneo lo que conlleva es que no va a llegar a esa zona del tejido cerebral pues los nutrientes y el oxígeno que tienen que utilizar nuestras neuronas para su correcto funcionamiento. Cuando hablamos de nutrientes, pues nos estamos haciendo referencia a la glucosa principalmente, es el combustible que utilizan nuestras células neuronales. Y el oxígeno es el comburente, es la molécula capaz de combustionar, ¿no? de quemar ese combustible y generar la energía. Pues uno de los tratamientos que se practica en el caso de una isquemia cerebral aguda es el tratamiento con insulina. Aquí lo que les traigo son unos cortes CA1 de hipocampus de 3 individuos. Cuando estoy hablando de individuos, en este caso se trata de un modelo animal, son ratas. En el primer caso, no sé si están bien, sí, ven la pantalla cuando yo la señalizo. En el primer caso tenemos un individuo sano en el cual no ha ocurrido un episodio isquémico. En el segundo tenemos un ratón al cual se le ha sometido a un proceso de isquemia durante 4 horas y posteriormente se le ha facilitado la reperfusión, es decir, que se ha permitido que haya una vuelta de ese flujo sanguíneo a la zona afectada. Y en el último individuo lo que nos encontramos es un individuo que también ha sufrido un proceso de isquemia, un episodio de isquemia, una reperfusión, pero ha sido tratado con insulina. Bien, en la imagen superior lo que ustedes ven es una tinción del tejido neuronal, de las neuronas. Y pueden ver cómo en el caso del individuo en el que no ha habido un tratamiento con insulina, vemos una disminución, es decir, una muerte de las neuronas de un 90%. Sin embargo, en aquel individuo que ha tenido un tratamiento con insulina, se observaba que la muerte caía en torno a un 50%. Pero es que además, y ahora nos vamos a la zona inferior de la imagen, lo que podemos ver es que no solamente vamos a ver las neuronas, como es esa muerte neuronal, sino 2 tipos celulares que se activan cuando hay un daño en el cerebro. En este caso, mayoritariamente son células de la microglía y astrocitos. Y ustedes pueden ver cómo, tras el tratamiento con insulina, estas células se activan en menor medida que cuando nos encontrábamos con un ratón que no había tenido este tipo de tratamiento. Pues bien, ¿qué es lo que hace la insulina? Pues la insulina lo que hace es una mejora en la perfusión tisular, es decir, que va a favorecer que de nuevo se creen esos vasos sanguíneos para que llegue el combustible y el comburente a nuestras células neuronales y puedan ejercer su función. También tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Esto quiere decir que va a reducir la aparición de radicales libres. Estos radicales libres están asociados con el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular lo que hace es que las células vean comprometida su viabilidad y activen un proceso organizado y programado de muerte, denominado apoptosis o muerte celular programada, por la cual pues, la célula perece. De una manera ordenada que más adelante veremos porque es muy utilizada también para paliar, en este caso, las células tumorales. Pues la insulina lo que favorece es que haya una menor aparición de radicales libres, además favorece la aparición de enzimas antioxidantes, es decir, que lo eliminen. También presenta una protección celular y metabólica porque como favorece que haya esa reperfusión, de nuevo podamos llegar a tener nuestro combustible, nuestra glucosa, pues evidentemente nuestras células van a poder seguir viviendo, ¿no? Y la recuperación de los tejidos va a ser mucho más rápida. Y finalmente tiene ese efecto antiapoptótico, es decir, que va a promover la supervivencia celular en contra de que la célula pues, active todos esos mecanismos que le están indicando que la viabilidad está comprometida. Y Sanderson y sus colaboradores en
un instituto de California en 2013, se dieron cuenta que varios de los efectos positivos que presentaba la insulina estaban todos recogidos funcionalmente en la mitocondria. ¿Y qué son las mitocondrias? Pues esta imagen la he sacado de un libro de texto porque creo que es algo que todos veremos en algún momento, hemos visto, veremos con nuestros hijos, veremos con nuestros nietos y ojalá que con nuestros bisnietos, porque la imagen cambia poco con el tiempo, en la cual, bueno, pues vemos esa célula de una manera más o menos esférica. En el interior, en el centro, solemos representar el núcleo y el núcleo siempre lo consideramos como la parte más importante de la célula. ¿Por qué? Porque contiene la información genética y es, podemos decir, la central de mando que va a indicar cómo tiene que ir funcionando toda nuestra célula. Pero he de decirles que hay unos orgánulos muy importantes. Los orgánulos son todos aquellos, bueno, pues pequeños órganos que vemos aquí, como evidentemente hacemos esa analogía entre organismo y órgano. Bueno, pues en el caso de la célula les denominamos a los orgánulos, que van a ser los que van a realizar distintas funciones. Y las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula. Y ahora les hago una pequeña reflexión. Cuando en las actuales guerras, ¿qué es lo primero que se están atacando? Las centrales energéticas, porque sin energía nada avanza. ¿Qué ocurre cuando hay un corte de luz en nuestras casas? Todo se paraliza porque todo ahora mismo está conectado a la energía. Y fíjense, algo que para nosotros podría ser pues, muy común para aquellos que trabajamos en ciencia básica, fue Niels en 2000, si no recuerdo mal, que este es un ilustrador americano, que lo que hace es una interpretación de la célula. Y se lo traigo aquí, también en relación a ese proyecto Arte y Ciencia que coordino, porque fíjense, Science es una de las revistas más prestigiosas que podemos tener en el ámbito científico. Poder publicar en Science es, les puedo decir, algo a lo que aspiramos todos, pero ya tener la portada de la revista Science, solamente unos pocos lo consiguen, y en este caso no fue un científico, fue un ilustrador que fue capaz de representar perfectamente las funciones celulares. Y en este caso, él representaba a las mitocondrias como esas centrales energéticas que permiten que todos los demás orgánulos tengan la energía para funcionar. Y además, si le doy de nuevo a la imagen, van a poder ver que esta pequeña mitocondria enciende y apaga una luz. Ese encender y apagar la luz es porque la mitocondria es la que le indica, es el primer indicador de las células que les dice si su viabilidad está comprometida y tienen que activar el mecanismo de muerte celular programada. Pues bien, volviendo de nuevo a la insulina y a esa ciencia básica, ¿dónde está implicada la glucosa y el oxígeno, ¿no? En esa mitocondria y por qué tiene efecto la insulina? Pues la glucosa entra en lo que serían las distintas rutas metabólicas para la obtención de energía. En el caso de las células, la moneda energética se denomina ATP. Y entre esas rutas metabólicas nos encontramos la cadena de transporte electrónico, que se encuentra en la mitocondria. Y aquí es donde nosotros podemos ver que entra en juego nuestro comburente, ese oxígeno que se veía deprimido por el proceso de isquemia cerebral. Pues bien, entre las proteínas y complejos implicados en la obtención de energía a través de la glucosa utilizando el oxígeno nos encontramos dos macrocomplejos denominados complejo 3 y complejo 4 y una proteína denominada citocromo C. Ese citocromo C les puedo decir que es la proteína más estudiada a lo largo de todos los años que lleva la ciencia, yo creo, porque es muy fácil de aislar, además está altamente conservada, es importante conocer cómo ocurre la transferencia energética, de electrones en nuestras células que implica cómo van a obtener la energía. Pues fíjense, en 2013 comprueban que una característica común que presentan aquellas neuronas que sobreviven a la isquemia cerebral tras el tratamiento con insulina es que tienen modificado el citocromo C en posición 97. ¿Y qué significa que lo tengan modificado? Me van a permitir que haga una licencia. Yo creo que todo el público que está aquí reconoce al inspector Gadget. El inspector Gadget era un ser que tenía, bueno, pues una función que era intentar, bueno, pues descubrir al malo de la película, pero para conseguir ello lo que había ocurrido es que habían modificado su estructura. Y eso es lo que ocurre cuando hay una modificación en una proteína. ¿Pero qué ocurría? A veces el inspector Gadget lo que quería era ver, por ejemplo, una huella o algo muy pequeño en el suelo. Entonces sacaba su gadgetolupa
y esto favorecía, potenciaba la función que necesitaba realizar, que en este caso era ver una huella pequeña. Pero en otras ocasiones ya sabemos que el inspector no siempre acertaba con el gache que quería sacar, y en este caso, si lo que quería era ir más rápido para encontrar al malo de la película, lo que sacaba era el gorrocóptero. Y en este caso, ¿qué ocurría? Pues realmente que dificultaba su función motora. Pues lo mismo ocurre con las modificaciones posttraduccionales en las proteínas. Modifican su estructura. Algunas facilitan la función, otras las dificultan y en algunas ocasiones incluso crean nuevas funciones. Pues bien, cuando llega este estudio de Sanderson en 2013 sobre el papel de una modificación del citocromo C que podría explicar la disminución en la muerte neuronal, yo me encontraba inmersa en la escritura de mi tesis doctoral, la cual versó sobre las modificaciones posttraduccionales del citocromo C. Pero, bueno, pues yo no había todavía descubierto esa fosforilación en posición 97. Pero me hizo ver que tenía cierta analogía con lo que yo estaba estudiando, que era el metabolismo de las células madres cancerosas. Porque cuando nosotros tenemos una masa tumoral, no todas las células son iguales. Tenemos unas células madres, las cuales son el germen de esa progresión tumoral. Y además, a diferencia de las células tumorales que tienen una alta tasa de crecimiento y va muy rápido y el objetivo es invadir los tejidos, las células madres cancerosas tienen un crecimiento muy lento. Y además, cuando observábamos las concentraciones de oxígeno en esa masa tumoral, nos encontrábamos que en el interior de las células, donde se alojaban las células madres cancerosas, la concentración de oxígeno era muy baja, lo mismo que ocurría en un tejido que había tenido una isquemia cerebral. Por lo tanto, yo pensé que ese estudio que había llegado a mis manos podía presentar ciertas analogías con lo que yo estaba observando. En este caso, bueno, pues ese citocromo modificado en otra posición, en la cual yo ya había identificado cuál era la razón de por qué ese citocromo modificado permitía que la célula tumoral tuviera un crecimiento lento y que no muriese, porque recuerden, le faltaba el comburente para crecer, y es que tenía una eficiencia energética en ese proceso que les he explicado, de pasar la glucosa a la moneda energética de ATP, increíble. Y además presentaba muy poca formación de especies reactivas de oxígeno. Bueno, hacer un inciso que este trabajo tuve la suerte de publicarlo en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Por lo tanto, fue un refuerzo para decir, creo que puedo avanzar y descubrir cómo ese citocromo C fosforilado en posición 97 explica la menor disminución muerte neuronal. Pues, si recuerdan, una de las cuestiones que hacía la insulina era una protección celular y metabólica. Por lo tanto, yo quise estudiar su metabolismo energético. Para ello, pues, me fui a un modelo mucho más sencillo, es un modelo de proteínas aisladas y un modelo celular. Y cuando yo comparaba lo que observaba con mis células que expresaban ese citocromo C fosforilado en posición 48, mis células madres tumorales, yo lo que veía es que eran muy eficientes en el transporte de energía, pero eran muy lentos. Por lo tanto, iba en concordancia con ese lento crecimiento. Aquí lo que estamos viendo, representando en ese eje Y, es la velocidad con la que vamos a estar realizando esa transferencia energética. Sin embargo, en el caso de ese citocromo modificado en posición 97 que describía Sanderson, lo que observábamos era todo lo contrario, que teníamos una eficiencia energética muy alta, pero era debido a que era muy rápido ese proceso. Y tenía sentido, teníamos poco oxígeno, por lo tanto, ese poco oxígeno que teníamos había que utilizarlo en pro de la supervivencia neuronal. Además, quise analizar otra de las cuestiones, el efecto antioxidante que se describía con el tratamiento con insulina. Aquí lo que se describe, de nuevo, nos fuimos a un modelo celular. Aquí tenemos una célula que no expresa este citocromo C modificado, células que expresan el citocromo C modificado y ahora lo que hacemos es, bueno, pues meterle ese combustible. En este caso, para ver un efecto mucho más drástico, en lugar de partir de la glucosa, ya partimos de un intermediario en ese proceso por el cual la glucosa llega a la moneda energética, que es el succinato. Y nosotros observábamos que en el caso de las células que expresaban la proteína nativa, la producción de especies reactivas de oxígeno era muy alta. En este caso lo que estuvimos mirando fue producción de peróxido. Y en aquellas células en las cuales estaba presente la proteína, la producción de especies reactivas de oxígeno era muy baja. Por lo tanto, esto reafirmaba el efecto antioxidante que presentaba la insulina.
Por último, quisimos ver ese efecto antiapoptótico y para ello lo que tuvimos es que analizar las rutas de activación de la muerte celular programada y para ello tuvimos que, bueno, pues lo que hacemos es estudiar la activación de unos intermediarios que son las caspasas. Aquí tenemos una célula control que no es capaz de expresar ningún tipo de citocromo C, por lo tanto no son capaces de activar ese procedimiento. Una célula silvestre, ¿vale? Es decir, que presenta el citocromo C sin ningún tipo de modificación y cuando nosotros le decíamos, oye, te inducimos la muerte celular, fíjense, llegaba hasta el 100%, todas morían. Sin embargo, en aquellas que le inducíamos la muerte celular y presentaban nuestra proteína modificada, la muerte bajaba en un 30%. Por lo tanto, esos 3 hallazgos que nosotros habíamos identificado a nivel molecular explicaban perfectamente cómo era el efecto de la insulina. Así que pudimos determinar que efectivamente esa disminución de la muerte neuronal se debía a una reducción de la activación de las vías apoptóticas y un aumento de la eficiencia energética, también con ese que conllevaba a una disminución de la producción de especies radicales de oxígeno. Este estudio fue la avanzadilla para demostrarnos a nosotros como científicos que hacíamos ciencia básica que éramos necesarios y éramos un pilar para poder mejorar los tratamientos. ¿Por qué? Porque en este caso es cierto que nos faltó comunicación, porque nosotros los tres grupos que estuvimos investigando esto no tuvimos esa comunicación de decir he obtenido este resultado y entonces vas a poder desarrollar un mejor fármaco. Ahí, bueno, pues la verdad, quizás pecamos de decir quiero publicar pronto y que nadie me pise el trabajo, pero en ciencia a veces quizás es mejor tardar más y hacer un trabajo más sólido, porque actualmente es cierto que se está trabajando en fármacos que vayan mucho más especializados en aumentar la fosforilación de este citocromo, pero ya nosotros no estamos participando en ello. Y con esta idea vamos a la segunda parte de mi conferencia, que es el diagnóstico de enfermedades raras. Ya con ese antecedente de que éramos capaces de actuar pues en esas nuevas innovaciones médicas, lo que hicimos fue pues trabajar de manera sinérgica un equipo interdisciplinar y multidisciplinar, porque es la única manera de abordar los complejos desafíos que tiene la medicina contemporánea. Aquí les presento un caso clínico que nos vino de la mano precisamente de la doctora que trataba este tema, que era la doctora Carmen Parada, neuropatóloga. Bueno, pues ahora mismo el paciente tiene 40 años, pero inició con una progresión de los 0 a los 7 meses en los cuales no presentaba ningún tipo de síntomas, tenía un desarrollo motor acorde a su edad. A partir de los 12 meses, ya le podemos denominar el paciente, necesitó de órtosis para poder moverse, de hecho empezó con las CAFO, es decir, con aquellas que lo que hacen es una inmovilización de lo que sería la articulación del tobillo y actualmente pues podemos ver cómo el paciente ya tiene totalmente reducida su movilidad, necesita utilizar silla de ruedas, su masa muscular está totalmente mermada, además podemos apreciar una atrofia a nivel de lo que es la articulación de sus manos. Tiene además consigo asociada una apraxia oculofacial, pueden ver ustedes como cuando le pedíamos al paciente que siguiese con sus ojos el movimiento del dedo, es cierto que intentaba, pero rápidamente su ojo volvía a la posición inicial. Además, también le solicitábamos al paciente que sacara su lengua y van a ver cómo les cuesta muchísimo, ¿no?, ese movimiento de la lengua, de llevarla de un lado hacia otro. También le solicitábamos que si podía darnos un beso. Ese movimiento del beso también va a ser muy indicativo de toda la afección que tiene motora a nivel facial, a nivel bucofacial, perdón. Y de hecho el paciente también pues presentaba disartria, es decir, tenía una dificultad en el habla y también en la masticación. El diagnóstico que se le presenta a este paciente es una atrofia muscular espinal tipo 2 asociada a apraxia oculofacial y disartria. Cuando se define este tipo de enfermedad, se dice que constituye un grupo de enfermedades genéticas raras. Ya pueden imaginarse cuando un paciente recibe un diagnóstico así, además le dicen que tiene una enfermedad rara, es muy desalentador porque siempre que decimos raro eso significa que va a estar poco estudiado, por lo tanto las posibilidades de encontrar un tratamiento, ya sea paliativo, parece que disminuyen. Esta enfermedad causa además debilidad progresiva. Como habrán visto, el paciente nació sin ningún tipo de síntomas y es debido a las pérdidas de neuronas motoras en la médula espinal y el tronco encefálico.
A nivel genético, los genes que están implicados en esta enfermedad son una mutación en el gen SMN1, SMN2, generalmente en el tipo 2 es SMN2. Pero cuando la doctora Carmen Paradas tenía a este paciente y le hacía las distintas biopsias a su tejido muscular, se dio cuenta que mostraba ciertas características de desórdenes metabólicos en la mitocondria, es decir, que estaba alterado la obtención de energía por parte de estas células motoras. Y efectivamente, cuando hizo una tinción sobre esa biopsia para ver cómo era ese metabolismo energético, viendo en este caso, bueno, pues una de las funciones que es la citocromo C oxidasa, que yo también estudio a nivel in vitro, lo que observaba que si comparábamos una muestra de individuo sano frente a la de individuo del paciente, vemos una menor tinción, que se traducía en un 46% menos de actividad a nivel de transferencia energética, es decir, de obtención de energía. Si tenemos unos valores normales de 34 a 180 nanomolar minutos miligramos en un individuo adulto sano, en este caso teníamos del orden de 18,32 nanomoles minutos miligramos de proteína. Esto hizo a la doctora querer investigar cuáles eran precisamente esos genes que estaban relacionados con la obtención de energía que estuviesen mutados en este paciente. Y para su sorpresa encontró que ni el gen SMN1 y SMN2, que era el que se había definido que era la base molecular de este tipo de enfermedades, estaba mutado en el paciente. Además, ninguna de las mutaciones descritas, según el Colegio Americano de Genética Médica, era definido como patógeno. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues en este punto la doctora quiso crear un diálogo entre distintas disciplinas de la ciencia básica, estableciendo ese diálogo con genetistas, neuropatólogos, bioquímicos, biofísicos, biólogos computacionales. Y lo primero que le dijimos es, si es una enfermedad genética, vamos a ver qué le pasa a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, y vamos a hacer un entrecruzamiento de datos, porque alguno de sus familiares quizás presenta alguna mutación en alguno de estos genes. Y lo que pudimos obtener fue información genética de su tía paterna, de su padre desgraciadamente no pudimos obtener, de su madre y de su hermano. Las mujeres siempre lo vamos a representar con círculos, los hombres con un cuadrado y en el caso del paciente pues lo ensombreamos. Lo que observamos es que la tía, lo importante, ¿qué es lo que observamos? Que de todos los genes que habíamos identificado que presentaban mutaciones en el paciente, solo compartían que tanto su madre como su hermano presentaban esa misma variante patogénica en el gen CO18. ¿Qué ocurría? Que también tenían una variante sana, por lo tanto no habían desarrollado la enfermedad que sí presentaba nuestro paciente. Aunque no teníamos datos del padre y sí teníamos de la tía, sospechamos, podemos corroborar sin tener esos datos que si el paciente presentaba la enfermedad y su madre y su hermano, que tenían solamente una variante patogénica, no la aparecía, el padre también era portador. Por lo tanto, si volvemos a nuestra tabla, lo que ocurría es que ese estudio nos decía que nunca se había detectado esta mutación en CO18. Y de hecho había un estudio de 2 años anteriores en el que habían hecho también un análisis genético a 28 pacientes con atrofia muscular de tipo 2 y jamás tampoco había aparecido mutado el gen CO18. ¿Qué podíamos hacer llegados a este punto? Seguir investigando e investigar en esa línea, en la del gen CO18. Este gen lo que hace es, lo que desarrolla o lo que da lugar es a una proteína implicada en el ensamblaje del complejo 4. Es una proteína que está íntimamente relacionada en la obtención de energía. Pues nosotros quisimos ver cómo estaba esa proteína, qué pinta tenía, ¿no? ¿Qué podía ocurrir con ella? Pues si en el caso, aquí lo que tenemos son los 3 individuos control, madre, tía y hermano, nuestro paciente, y si en el individuo sano lo que observamos es que la proteína pues, se compone de 6 módulos, en el caso del paciente se componía de 3. Y es que esta proteína, en lo que está implicada, es en el ensamblaje, como les he comentado, del complejo 4 y efectivamente para poder realizar su función necesitaba de esos 6 módulos porque se tenía que insertar en ciertas membranas y además tenía que interaccionar con muchas proteínas. Es decir, parecía que la estructura que tenía esa proteína con 6 módulos era muy importante. Cuando recurrimos a la biología computacional, lo que observamos efectivamente es que uno de los módulos más importantes estaba ausente en la proteína del paciente. Esto es una representación real de la estructura de la proteína, del individuo sano y del paciente. Y he de decirles que precisamente esta era la zona de interacción de esta proteína con todas las proteínas que tenía que ensamblar.
lo que hicimos fue, vamos a irnos a un modelo mucho más sencillo, un modelo celular y un modelo animal, en el cual expresemos esa forma truncada y vamos a ver qué ocurre. Cuando nos vayamos al modelo celular y medimos esa transferencia energética en términos de actividad citocromocio-oxidasa, lo que vemos es que si el control pues tiene una actividad en torno a 1.600 unidades por mililitro, el paciente no llegaba apenas a 350 cuando expresaba esa forma truncada. Quisimos ver qué le ocurriría pues, a un modelo animal. En este caso utilizamos el nematodo Caenorhabditis elegans, que es una especie, podemos decir, de microgusano, en el cual lo que observábamos es que en el caso del nematodo que expresaba la variante no patogénica, tenía movilidad, tenía bastante masa muscular, pero cuando pasábamos al nematodo que expresaba la variante patogénica, veíamos muy mermada la masa muscular. Además, presentaba problemas de motilidad. Algunos eran incapaces de moverse, hacían movimientos errantes. También veíamos una distribución de las gónadas mucho más dispersa. Es decir, que estábamos corroborando, tanto a nivel celular como a nivel animal, que precisamente la base molecular de la enfermedad del paciente era la mutación en ese gen COX-18. Seguimos haciendo análisis computacionales para poder analizar cómo interaccionaba esa forma truncada, esa forma aberrante de la proteína COX-18 con sus dianas fisiológicas y efectivamente veíamos muy mermada esa interacción. Por lo tanto, nos planteamos, ¿y si nosotros fuéramos capaces de ofrecerle la variante sana a nuestro individuo, podrían esas células empezar a funcionar de manera normal? Les recordamos cómo era la actividad de esas células del paciente a nivel energético. Y desgraciadamente, cuando a las células del paciente que les traímos le introducíamos la variante sana, no conseguíamos recuperar la actividad presente en un individuo sano. ¿Y esto por qué era? Pues porque una vez que estaba la variante patogénica ocurría una competencia entre ambas proteínas, entre la que era capaz de ensamblar y la que hacía un ensamblaje mucho peor de esos complejos implicados en la obtención de energía. Es cierto que había una mejora, pero esa mejora no era suficiente. Por lo tanto, tampoco podíamos desarrollar un fármaco que fuera en la idea de introducir la variante sana. Decir que este estudio ha sido recientemente publicado en 2024 en la revista Bioquímica y Biofísica Acta, Molecular Basis of Diseases, y la verdad es que a mí me dejó un sabor agridulce, porque por una parte habíamos sido capaces de identificar la base molecular de la enfermedad del paciente, pero no habíamos sido capaces de darle una respuesta. Y fue el propio paciente quien me dio pues, la fuerza para seguir investigando en el campo de la medicina a través de las ciencias básicas. El paciente me indicó: Alejandra, yo ahora sé qué es lo que me ocurre. Sé que, desgraciadamente, la vía que pensábamos que podía ser más directa no va a ser la vía que permita pues, paliar la enfermedad que tengo. Pero podéis crear un sistema de diagnóstico temprano de esta COX-18 para que los niños, cuando empiecen a mostrar estos primeros síntomas, se le haga un análisis y su diagnóstico sea precoz. Y entonces, pues todas aquellas herramientas paliativas se puedan aplicar desde un primer momento. Con esa idea, pues avanzamos un poco en el estudio y pudimos comprobar con un estudio que hicimos sobre pacientes que habían tenido abortos espontáneos, que muchos de esos abortos espontáneos tenían mutaciones en aquellas proteínas que ensamblaban los complejos que permitían la obtención de energía en nuestras células, y entre ellos COX-18. Y con esta idea vamos a la última parte de esta conferencia, que es el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. Porque la ciencia de frontera precisamente impulsa la creación de nuevos sistemas de diagnóstico, porque, ya les digo, el diagnóstico temprano puede ser la clave para que no se desarrolle una enfermedad hasta unos términos en los que no tengamos ninguna herramienta. Siempre lo digo, más vale prevenir que curar, y van a ver cómo esa frase a lo largo de esta última etapa de mi conferencia la voy a ir repitiendo bastante, porque el refranero español es muy inteligente y nuestras células también lo son. Y no sé si ustedes son conscientes del número de células que tienen ahora mismo en su organismo. Vamos a hacer un cálculo aproximado teniendo en cuenta un individuo adulto varón. En este caso, los varones presentan un mayor número de células. Si tenemos en torno a 1.200 grupos celulares, 400 tipos de células, 60 tejidos, nos da en torno a 36 trillones de millones de células. Es decir, más estrellas descritas que hay en el universo. Fíjense, y muchas de las patologías
que sufrimos se inician porque hay una desregulación de una única célula. Y la realidad es que si definimos a nivel celular que es un tejido sano, sería un equilibrio entre la muerte celular, es decir, entre aquellas células que ven comprometida su viabilidad y tienen que morir, y la aparición de nuevas células. Pero esto tiene que estar en equilibrio, porque cuando aparecen desórdenes en la muerte celular, que no así en el crecimiento, sino en la muerte, pueden aparecer enfermedades neurodegenerativas, inmunodeficiencia, infertilidad, cuando esa muerte, esa célula, bueno, pues recibe señales que no son así porque son señales equivocadas para esa célula que la está tomando, que le está diciendo, oye, tienes que activar tu sistema de muerte celular programada, pero no es así. Ese desorden lo que provoca es que haya un menor número de células y que aparezcan este tipo de enfermedades. En el caso contrario, si una célula que ve comprometida su viabilidad porque tiene múltiples fallos, y no solamente su viabilidad, sino también la de las células que la circundan, no entra o no activa o evade las señales que le indican tienes que activar ese procedimiento de muerte celular programada, lo que tenemos es un aumento exacerbado de células, apareciendo las enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes. Y como yo les decía, más vale prevenir que curar, y es que las células tienen un sistema por el cual, cuando ven comprometida su viabilidad celular y que además puede afectar al resto de células vecinas, es decir, a la sociedad que forma nuestro organismo, activan el proceso de muerte celular programada o apoptosis. La palabra apoptosis viene del griego, caída, desprendimiento, y es que efectivamente las proteínas en última instancia encargadas de este desprendimiento, de esta muerte celular, se denominan caspasa porque es una caída progresiva y ordenada que hacen nuestras células para morir. Y lo hacen de una manera ordenada y además solidaria. ¿Y por qué solidaria? Porque el hecho de que ellas mueran, de que se autoinmolen, permite que no se desarrollen enfermedades patológicas y además todos aquellos compuestos que pueden ser utilizados por sus células vecinas se los donan. Por lo tanto, ya les digo, las células son inteligentes, las células son, nuestro organismo multicelular es la sociedad más perfecta que existe porque ve más allá del individuo y lo que mira es la sociedad que lo compone. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurren estos desórdenes? En una división celular normal tendríamos una célula madre que da lugar a sus dos células hijas y esta a su vez da otras dos células hijas. En el momento en que una de esas células ve que tiene una serie de defectos, activaría ese mecanismo de apoptosis y moriría. Sin embargo, en el caso que más ejemplariza este estado de evadir las señales que están diciendo activa la muerte celular programada, es una división celular tumoral o cancerosa. Esta célula evade totalmente todas las señales que le están diciendo tienes que activar tu programa. Y lo que hace es dividirse. ¿Y qué le transmite a sus hijas, a esas células hijas? Toda la información, incluida la información de que tienen que evadir los mecanismos que activan la muerte celular programada. Pues bien, este conocimiento de la muerte celular programada, en la cual están implicadas muchas proteínas, entre ellas el citocromo C, esa proteína que les cité en el inicio de mi intervención, es utilizada para el desarrollo de radioterapias y quimioterapias, que lo que hacen es activar la muerte de las células tumorales, favoreciendo esa apoptosis. Pero es muy interesante el estudio que se publica en Nature Medicine en 2011 por el grupo de Connell y de Weichenbaum, en el que indican que si nosotros aumentamos demasiado esa dosis de radioterapia y de quimioterapia, lo que estamos haciendo es activar en demasía nuestra célula, es decir, que tienen demasiados estímulos y lo que podemos llegar a producir es la recurrencia del tumor. Es decir, esto ocurre como cuando tenemos mucha publicidad en nuestros buzones. Si tenemos una carta, pasamos por el buzón y lo abrimos. Cuando vemos 10, 20, 30 cartas, ya empezamos a evadir al buzón, no le prestamos atención. Pues esto ocurre con nuestras células. Si estamos totalmente durante mucho tiempo diciéndole tienes que activarte, evaden todas las señales. Por lo tanto, siempre se dice, ¿no? En la dosis está el veneno. Pues siguiendo con esa idea de la muerte celular programada y cuando analizamos quiénes son pues los actores que participan, de nuevo, es la mitocondria, la clave. Es la primera señal que le dice a la célula
tu viabilidad está comprometida, no tiene ningún tipo de sentido que sigamos produciendo energía para que tú vivas, porque realmente tienes, bueno, pues que morir en pro de esta sociedad, ¿no? que es el organismo. Cuando ocurre ese estímulo, ¿qué es lo que ocurre? En primera instancia sale ese citocromo C, que forma, bueno, pues una estructura macromolecular denominada apoptosoma, empiezan a activarse esa serie de caspasas que dan lugar a la activación de esa muerte celular programada o apoptosis. Pero ese citocromo que salía a la célula también sale al suero. Y vamos a ser capaces de detectarlo. Y podemos asociarlos a patologías, utilizarlo como diagnóstico médico e inclusive podemos buscar tratamientos terapéuticos que se basen en el citocromo C. ¿Y por qué? Es decir, que el citocromo C aparece como un biomarcador. Pues aquí, perdónenme que no le ponga la lista de los estudios que refrendan la información que aquí les ofrezco, pero es que si no, no tenía espacio en la bibliografía, pero encantada estoy de ofrecérselo. Fíjense, en todas las patologías o enfermedades en las que hemos sido capaces de identificar el citocromo C en suero. Hay muchísimas. Además, les he separado los distintos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque dependiendo del cáncer, podíamos encontrar ese citocromo C modificado en distintas posiciones. Es decir, que el citocromo C se revelaba como un buen biomarcador de diagnóstico temprano para todo este tipo de enfermedades. Y lo que les estoy comentando no es ciencia ficción, porque ya existen pues, algunos tipos de dispositivos para la detección de este citocromo C. De momento, bueno, tenemos un test ELISA, que es un test de inmunodetección, que necesita de combinarse de otros marcadores para poder identificar ese citocromo C. También se están realizando electrobiosensores por un tema de tiempo. Siempre todos aquellos dispositivos que se basan en la electricidad podemos tener el resultado en unas pocas horas. El problema es que actualmente bueno, pues se encuentra analizándose lo que sería a nivel de laboratorio. En el caso de las muestras de pacientes ya estarían en la etapa de ensayos preclínicos. Pero les quiero decir algo más. Y claro, no deben olvidar que yo soy esta persona que ama a la mitocondria, ama al citocromo y que toda su vida se ha llevado estudiándolo. Y además sus modificaciones. ¿Y qué es lo que pudimos encontrar? Que dependiendo de las modificaciones de esa proteína, el desarrollo o incluso el impedimento de una enfermedad estaba presente. Y aquí se lo he puesto como una especie de engranaje. Ya conocíamos que la fosforilación en la posición 97 lo que hacía era, pues, disminuir la progresión de una enfermedad neurodegenerativa o, por supuesto, un daño cerebral como era la isquemia. En el caso del cáncer, veíamos que ese mismo citocromo fosforilado en otra posición lo que hacía era, pues, era una señal de progresión de cáncer. También encontrábamos que podíamos encontrar otro tipo de modificaciones, como puede ser homocistinilaciones, nitraciones, carbonilaciones, glicosilaciones, que favorecían el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, enfermedades o patologías cardiovasculares. Pero era muy llamativo encontrar cómo también la nitrosilación y la fosforilación de esta proteína podía impedir la progresión de una enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que fosforilar el citocromo C es bastante complejo. Incluso podemos tener el citocromo C fosforilado en la mesa, pero después inyectarlo y que llegue al tejido que está dañado es bastante difícil. ¿Y por qué? Porque cuando nuestras células detectan que estamos introduciendo algo exógeno, lo primero que hacen es eliminarlo. Entonces, actualmente lo que estamos trabajando es encontrar vías que permitan meter ese citocromo C modificado a nivel de fosforilación y de nitrosilación en nuestras células. Por lo tanto, descubrimos que, al igual que existen biomarcadores para la enfermedad del Alzheimer, podemos encontrar que el citocromo C se revela como un biomarcador de amplio espectro para diversas patologías, siempre que identificamos cómo está modificado, es decir, tenemos que ir un paso más allá para poder evaluar enfermedades y patologías asociadas al metabolismo energético de nuestras células. Y con todo ello, la conclusión que yo quiero que ustedes se lleven hoy a sus casas es que el trabajo de la ciencia de fronteras y sobre todo el trabajo de todas las disciplinas que constituimos esa ciencia de frontera puede llevar a innovaciones disruptivas que transformen la práctica médica, siempre que en ese diálogo también incluyamos a los médicos. No podemos estar separados el laboratorio del hospital. Tenemos que trabajar de una manera común y de esa manera vamos a ofrecer nuevos enfoques para viejos problemas. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Alejandra, por tu docta y documentada conferencia que cumple a la perfección el objetivo fundamental de nuestra academia, ser la plataforma perfecta para la divulgación del conocimiento al público en general no especializado y que de esta manera tiene un acercamiento a las diferentes áreas del saber que le permite encontrar muchas respuestas a planteamientos que por su complejidad y especialización están lejos de su alcance comprensivo. Yo me voy contento porque a trancas y barrancas, porque lo has hecho reiterativo, expresamente y voluntariamente, al final nos hemos enterado de algo tan complejo, así que te agradezco muchísimo la pedagogía que indudablemente has presentado con gran éxito. Muchas gracias, profesora, por tan brillante presentación. Y muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 3 de diciembre, a las 19:30 horas en esta sede académica para asistir a la mesa redonda en conmemoración del centenario del nacimiento de quien fuera académico de número de esta Real Academia, don Francisco Pinto Berraquero, y en la que intervendrán don Francisco Pinto, su hijo, catedrático del Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, el ilustrísimo señor don Gonzalo Martínez Andrade, catedrático emérito de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente en Sevilla de esta Real Academia, el excelentísimo señor don Francisco Fernández García Figueras, presidente de honor de nuestra Academia, y este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.